política colombiana. Una pregunta final, doctor Lucio. Usted que lo conoce bien y que conoce bien a muchos de los que lo rodean porque también fueron sus compañeros. ¿Quién va a ser el candidato de Petro? ¿A quién tiene Petro en el corazón? ¿Usted cree que se va por María José Pizarro? ¿Cree que se va por Bolívar? ¿Cree que se va por Roy? ¿O tiene alguna otra hipótesis? A ver, obviamente eso es, digamos, como una apreciación desde lejos. A mí me da la sensación de que el verdadero candidato de Gustavo Petro es Roy Barreras. ¿Usted cree que Petro va para Roy Barreras? Yo creo que sí, pues es que es en la misma lógica. A ver, con Gustavo Petro ocurre una cosa muy particular y es que hay mucha gente a la que le fascina creerle las mentiras y no le cree las verdades. Y él dice verdades a veces como por ejemplo la respuesta que le dio a Alexander López en el Consejo de Ministros, ese inolvidable antológico, el primero que fue transmitido por televisión. En la Casa Estudio. En la Casa Estudio. Cuando cuando le critica a Alexander López el tema del nombramiento de Armando Benedetti, la respuesta de Petro fue muy clara. Le dijo, vea, esa izquierda que usted representa pone máximo 2,5 millones de votos. El resultado presidencial fueron de 11 millones. Y este señor que está sentado al lado mío, hablando el de Benedetti, me puso más o menos 7 millones de votos. Luego, ¿con quién quiere que me vaya? ¿Quién es el que pone aquí los votos? Pues entonces, y todo el país vio que impuso a Benedetti contra viento y marea y contra las críticas mismas de sus amigos. Gente. Tengo una teoría, doctor Carlos Alonso, a ver si usted me la compra. Entonces, el presidente está pensando en octubre en hacer una consulta con la gente del Pacto Histórico, donde no sé si estará Gustavo Bolívar. Yo tengo dudas de si estará Gustavo Bolívar o si el presidente quiere que Gustavo Bolívar sea. Pero María José Pizarro, de pronto Muhammad, Camilo, el de Romero, bueno, estas personas, de pronto Alexander López, ahí sale un candidato. Y hay otra consulta en marzo, la del tal Frente Amplio, donde está un candidato, por ejemplo, de ellos, uno del santismo, que puede ser el señor Roy Barreras, uno del Partido Verde, una consulta así como con varios colores. Y ahí lo que él espera es que se junten todas las fuerzas alrededor de un candidato que no sea totalmente de izquierda, que tenga algunos visos de la política tradicional, un poco de la derecha y del centro, como Roy Barreras. ¿Le suena? Sí me suena, pero miremoslo desde otra perspectiva, inclusive más clara. Vea, los dos grandes elementos, los dos grandes rieles estratégicos de los proyectos electorales de Gustavo Petro, tal cual ocurrió en el 2022, son la violencia y la corrupción. En el 2022, el candidato lo tuvo la violencia. En el 2026 lo va a poner la corrupción. 7:27 minutos. 7:27 minutos. Está como para una sentada larga, ¿no? Para una sentada larga. Solo le pido que termine la frase. Si el candidato lo pone la corrupción, ¿quién puede ser el candidato? Pues Roy Barreras. ¿Y usted cree que esa es la confluencia? ¿Pero eso no es como el santismo? A ver, es muy claro. Mire, el gran engaño en que cayó un gran sector del país fue creer que Petro era el cambio. Cuando la composición de la propia campaña mostraba que Petro no era el cambio, sino la fase superior de la lamentable historia de corrupción de la clase política. Entre otras cosas porque Gustavo Petro viene siendo clase política hace 30 años. Si es que Gustavo Petro lleva 30 años sin pisar un carro que no sea oficial. Es decir, eso es absolutamente claro. Si es que los símbolos del presente de la corrupción política fueron los jefes de la campaña del 2022 de Gustavo Petro.
Y creo que eso se consagra absolutamente con quien es hoy el ministro del Interior. Creer que el gobierno del Interior que el gobierno del cambio es el gobierno cuyo ministro del Interior, ¿cómo van a sostener eso ante el país? Pero efectivamente, entre la violencia y la corrupción, pues pone más votos la corrupción. Y esta vez le toca el turno a ellos de la candidatura presidencial. Son las 7:28. Carlos Alonso Lucio, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, Juan, y muchísimas gracias a todos. Yo no sé si el doctor Roy Barreras estaba escuchando, el señor embajador, esta entrevista. Está muy callado. Aquí ¿no? está abierto el micrófono si quiere replicar Suena mucho. todo lo que se ha dicho sobre él hoy aquí. ¿Ustedes creen que él se va a meter Sí, de candidato? podría ser. A ver. Mire que Roy Barreras... Y tiene abierto el micrófono. ¿Ustedes es que no oyen mis secretos? No, claro, por eso... ¿Ustedes es que no me escuchan? Pero por claro eso- que va a ser candidato. Por eso lo digo, pero Claro mire que va a Darcy ser la tiene persona razón. que una todo el tema. Ahora, va a renunciar a finales de este mes y se va a devolver de Inglaterra. No puede hablar en este momento porque sería participación en política, porque es un funcionario público. Pero mire que Roy Barreras ha estado muy callado en los momentos críticos del gobierno. No dijo ayer, por ejemplo, nada del tema de la Sí, dijo consulta. de las marchas. De la consulta no se ha referido. Se ha estado reservando, se ha estado guardando. Yo y en eso... cambio, don William, Sí. yo en cambio sigo masticando todas esas tesis del señor Lucio, ¿no? Impresionante ese analista de la política y la seguridad nacional. Yo lo que veo es que supura una cantidad de cosas que él no logró, que Petro logró y él no logró. Le iba a preguntar si también iba a engrosar la lista de doña Darcy, iba a sumar a los 84 candidatos a la presidencia. Ah, sí, iba para allá. Don Juan. Don Juan Carlos. Yo creo que Darcy tiene razón, como casi siempre. Yo creo que lo que va a hacer Gustavo Petro pues es lanzar 3 precandidatos y el del petrismo, santismo puede ser Roy Barreras. Y Roy Barreras, que además en los últimos días estuvo aquí en España porque estaba de vacaciones y vino a presentar una tesis de grado en un máster en literatura en la Universidad de Salamanca. Yo creo que él siempre piensa que el respaldo del petrismo es importante porque el presidente Petro no ha bajado del 30%, pero sin duda, por las informaciones que yo tengo, él se va a lanzar. Ahora, que gane o no, esa ya es otra cuestión, pero esa es la apuesta que él está haciendo. Hay que ver él cómo pone de acuerdo a Santos y a Petro. Santos además ha dicho que del otro lado están las 2 personas que más lo odian en Colombia, que son Vicky Dávila y Álvaro Uribe, de modo que él se va a quedar de este lado en principio. Don Juan. Póngame otra vez a Lucio, lo escucho otro poquito. 7:31 de la mañana. 7:31. Sigue siendo, profesor Quijano, el tema de esta mañana muy crítico frente al